¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Nacho Bano y Santiago Russo te saludamos desde el canal de la ciudad. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, un gran placer para mí estar hablando con ustedes y es un poco como dijiste, ¿no? Diversos viajeros han hecho diversas rutas a lo largo de la historia. Yo que ni soy ni el 0,01% de esos que dijiste vos, también anduve viajando un poco. Bueno, no sabemos, yo lo que digo es, yo no sé cuál era la reputación de Marco Polo cuando arrancó, ni la de Colón cuando arrancó. Digo, ¿quién te dice, Fernando, que en una de esas pasás a ser otro tipo que dentro de 4 siglos digan, y Fernando Buclos, que conocido como el de la Ruta de la Seda, y listo? Bueno, en principio uno nunca sabe, más que pensar en 4 siglos, pienso un poco en el día a día, en esta cuarentena que estoy encerrado, y lo que no me puedo quejar, sinceramente, es que obviamente, sin llegar a nada de la altura de esos personajes que vos nombraste, mi proyecto adquirió cierta repercusión, cierta masividad, y bueno, eso me pone muy contento. En principio, ¿por qué la seda? Bueno, la seda era un material, sigue siendo un material muy lujoso, digamos. Las togas de los emperadores romanos eran de seda, la seda se te escurre entre las manos, es una cosa hermosa para tocar, y solamente sabían en China cómo se hacía, con los gusanitos, las hojas de la morera, etc. Era como un secreto milenario que tenían ahí, y entonces la exportaban, la seda llegaba desde China hasta Europa, que básicamente era el mundo que se conocía en ese momento. América no estaba ni en los sueños. Y toda esa ruta de la seda, es decir, el del transporte de la seda de China hasta Roma, fue creando un sistema de caminos en el cual no solo se transportó seda, sino otro tipo de productos, ideas, enfermedades, palabras, costumbres, culturas, modos, guerras, violencias, contactos. La ruta de la seda era como el gran puente que tuvo la humanidad durante toda la antigüedad, y en ese sentido es un poco lo que intenté recorrer. Y entonces, contanos qué fuiste, a ver, en el camino, ¿iniciaste dónde entonces? ¿En China? Bueno, no, empecé el camino en España, el objetivo era llegar a China justamente, pero bueno, obviamente la pandemia cambió todos mis planes, pero estuve un poquito tiempo en Europa Occidental, porque tampoco era el objetivo. Después llegué a los Balcanes, donde me quedé unos 3 meses, Albania, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Rumania, Moldavia, y después ya, bueno, el viaje cambió completamente, dejé atrás Europa, entré a Turquía, después de Turquía fui hacia Georgia, entré al Cáucaso ruso, que es la parte musulmán de Rusia, no es Moscú, San Petersburgo, no es la Rusia que nosotros pensamos, es Chechenia, Dagestán, y después, bueno, entré definitivamente a las repúblicas de Asia Central, las que terminan en Istán y que le dan el nombre a mi proyecto, Periodistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán. Estuve en Afganistán también, en Kabul, un país en guerra. Después pasé 3 meses en Irán, que fue el país de gente más hospitalaria que conocí. Mirá. Después rumbo a Omán. Y bueno, ya al final volví a Turquía para volver finalmente a Buenos Aires, que es donde estoy ahora. Lo primero que se me cruza por la cabeza es preguntarte la barrera idiomática. Digo, ¿te pudiste arreglar en inglés? ¿Sabés otras lenguas? Bueno, te podés arreglar en inglés. Yo siempre digo que este viaje que yo disfruté mucho, lo disfruté en realidad un 0,01%, porque casi no podía hablar con la gente, digamos. Si yo pudiera hablar turco, persa, árabe, ruso, georgiano, mi viaje hubiera sido completamente diferente, no solo en mi disfrute, sino en lo que puedo transmitir a otras personas. En ese sentido, yo sé que cuento con una limitación muy grande. Pero al mismo tiempo yo trataba de aprender palabritas en cada lugar en el que iba. A veces 20, a veces 10, a veces 50. Digo, si alguien llega a Argentina y te habla en un español rudimentario, por más que el español sea malo, a vos te predispone bien. Bueno, qué bien esta persona, llega a mi país y me habla en mi idioma. Digo, en ese sentido también, por más que yo no pueda entablar un diálogo, supongamos en árabe, yo sé algunas palabritas al hablar con la gente y eso predispone bien, abre puertas, genera simpatía. Bueno, un poco así me iba manejando. Bueno, un poco en el título que cuando te estamos viendo en pantalla, Fernando, dice la ruta de la seda, ¿no? Que lo hiciste a pie. ¿Dónde encontraste el mejor material? ¿Le prestaste atención a eso? ¿O digamos que la ruta de la seda es algo simbólico como para recorrer tantos países y otras culturas?
La ruta de la seda es algo simbólico, digamos, hoy no existe más, aunque en realidad sí existe la nueva ruta de la seda, que es como un poco el nombre de esta expansión china hacia el oeste otra vez, abriendo puertos, abriendo caminos, etc. En cuanto a la seda en particular, estuve, por ejemplo, en el Valle de Fergana, en Uzbekistán, que, bueno, en una fábrica de seda, básicamente, y siguiendo todos los procesos, digo, desde la mariposa hasta el chal que te pones en el hombro, bueno, cómo se hace, viendo a las personas trabajando, viendo a las personas teñir la seda, haciendo las alfombras, bueno, en ese sentido sí vi seda, digamos, como materia prima. Pero después, bueno, en cuanto a lo histórico, en cuanto a las diferentes culturas, el mejor material periodístico creo que está en Afganistán y en Irán, por ser dos países de los cuales hay tanta mala reputación y tanto por contar, ¿no? Digo, son países de los cuales no sabemos absolutamente nada más que lo malo. Y hay tantas cosas buenas que para un periodista es como llegar a un lugar y te encontrás con tesoro tras tesoro. Tuviste que volverte por la pandemia, por ahí se cortaron un poco los plazos, algunos destinos que estaban en carpeta tuvieron que quedar de lado. ¿Cómo notaste la situación? ¿Llegaste a volver a la Argentina, digamos, a tiempo? ¿Notaste que en esos países todavía no había avanzado de alguna manera muy feroz el tema del coronavirus? Bueno, la verdad que yo tuve muchísima suerte, digo, soy un privilegiado total. Primero porque mal que mal la viví, o sea, tuve que viaje, pero no fue a los 10 días. Ya no me puedo quejar de absolutamente nada. Segundo, porque estaba en Turquía, que es un país que manejó bien el asunto, en el cual además el contagio llegó tardíamente. Digo, a Irán llegó mucho antes y en peores proporciones. Italia, España, China, ni hablar. Turquía, dentro de todo, sigue siendo como de los remansos de Europa. Y bueno, cuando vi que toda la crisis estalló, que había chance de que cierren las fronteras de Turquía, que había chance de que cierren las fronteras de Argentina, mi familia estaba preocupada. Y principalmente yo no podía viajar porque no podía compartir, no podía conocer gente. Bueno, compré un pasaje para ese mismo día y tuve suerte que volví en uno de los últimos vuelos comerciales que hubo. En ese sentido no necesité repatriación, no necesité de aerolíneas con el gran trabajo que está haciendo. Digo, zafé, la verdad es que zafé. Total. Fernando, vamos a la parte gastronómica. ¿Cómo hubo algún ají mal mordido, alguna especia de más, algún hongo alucinógeno? Bueno, el picante es un gran tema en estos países. Yo obviamente, imagínate, después de viajar 14 meses tengo un estómago a prueba de balas, puedo comer todo. Pero bueno, hay ciertas cosas que se hace más difícil. Por ejemplo, me acuerdo una vez, estaba en Dubái. Como Dubái es tan caro, terminé viviendo en un departamentito medio hacinado con 10 pakistaníes, que son siempre la fuerza de trabajo oculta de esas ciudades. Y bueno, me invitaron a comer porque esa gente siempre es muy buena, siempre es muy hospitalario. Entonces le pregunto antes de empezar, ¿está picante? No, por favor, lo hicimos sin picante para vos. Bueno, listo. Al primer bocado, lo que para ellos no es picante, yo sentí, te lo juro, un incendio desatándose adentro de mi estómago. Lo comí todo porque otra no me queda, pero apenas terminé de comer, salí corriendo al baño cercano. Sentís, viste, que te salgan las lágrimas, claro, que se te pone rojo la cara. Digo, la comida es un gran tema, pero bueno, hay ciertas cosas que no aguanto. ¿La boliche, vida nocturna? Bueno, en los países eso depende mucho. En Europa ni que hablar, sí, obviamente. Y después eso depende mucho de cuán conservador es el Islam del país. Okay. Digo, nosotros siempre pensamos en el Islam como una religión completamente uniforme, como si la gente en Medio Oriente pensara que todos los que son católicos son del Opus Dei, digamos, ¿no? Claro. Bueno, el Islam es muy diferente, son más de 1.000 millones de personas y hay de todo. Entonces, por ejemplo, en Turquía hay una vida nocturna igual que en Buenos Aires, salís, tomás alcohol, haces lo que se te canta, conoces a alguien, te lo llevas al hotel o te la llevas al hotel, haces lo que quieras. Sí. En Irán, bueno, por ejemplo, están prohibidos las discotecas, entonces el plan es salir a tomar un té, a tomar un café, porque además está prohibido el alcohol. No existe la cultura de la salida nocturna como la tenemos nosotros, lo que no impide que hay discotecas clandestinas, la gente se junta en su casa muchas a tomar alcohol. Digo, una cosa siempre es los gobiernos y otra cosa es lo que hace la gente. Digo, claro, lo podemos ver muy claro estos días de cuarentena con toda la gente saliendo. Y después, bueno, por ejemplo, está Afganistán, en donde ni se te ocurra ya
nada, organizar una fiesta en donde haya gente de diferente sexo en el mismo salón, porque estás cometiendo una gran blasfemia, lo que no quita que igual se hace, porque he conocido incluso gente que en Afganistán, el país más conservador en el que estuve, arriesga su vida organizando, fiestas. Fernando, sin ánimo de ser grosero, ¿tuviste oportunidad de intimar con alguien? Tuve oportunidad, es una parte del viaje, estuve viajando 1 año y 2 meses, digamos, casi que por suerte la tuve, porque si no en este momento estaría caminando por las paredes más que lo que estoy ahora. En otro idioma, claramente. O hubo un oh my God, hubo la oportunidad de oh my God. Acá mi mamá está atrás del celular filmándome y se está riendo muchísimo. Hubo oportunidad. Yo además pasé mucho tiempo antes de empezar el viaje viviendo en Brasil, con lo cual ya casi que al otro idioma estoy más acostumbrado al español. Nada, son experiencias, digo, más allá de lo tabú que resulta hablar de este tema, que en realidad no debería serlo. No, claro, por eso te lo pregunto. Exacto, también es parte de la experiencia, porque lo cierto es que cada país y cada mundo tiene una suerte de socialidad diferente, digamos. No es lo mismo salir y conocer a alguien en Buenos Aires que salir y conocer a alguien en un pueblito de Irán. Claro. No es lo mismo si ella es musulmana que si no es. Digo, hay una cosa de conocer a la familia. Digo, a veces los de nuestra generación pensamos que todo es siempre así como es ahora, y a veces yo hablo con mi mamá y digo, hace 30, 40 años, no te estoy hablando de hace 2 siglos, ¿eh? Sí. Hace 40 años era completamente diferente. Digo, vos llamabas por teléfono fijo a la casa de la chica que te gustaba, tenías que hablar primero con los papás, que te conocieran. Digo, bueno, eso va cambiando mucho en cada país en el que estás. Claro, aparte, Fernando, el exótico eras vos, porque claro, me comí el argentino, era. Bueno, imagínate, cuando yo salga a la calle, porque todavía yo no salí, digamos, estoy en cuarentena, obviamente, cuarentena doble, la que está haciendo todo el mundo, y la mía por viajero. Claro. Cuando salga a la calle, habla en español y a la gente no le resulte absolutamente nada, para mí va a ser una desilusión total. Claro, yo me acostumbré en el último año y medio de mi vida a decir hola, oh, ¿de dónde sos? Oh, Argentina. Y aparte existe esa reputación, nos guste o no, de el macho latino, claro, el sexy. La gente piensa que sos Antonio Banderas. Entonces, bueno, obviamente uno lo aprovecha. Había que responder siempre. Claro. Había que responder. Hay que tratar de dejar en alto el nombre del país. ¿Alguna raíz o algún brebaje para estar activo sexualmente te dieron, probaste, aprovechaste, conociste? No es de soberbio ni de nada, nunca. No. Nunca probé. Tipo, tomemos este té, pero atate a una estaca porque te llevan los dioses. Sí, no. A ver, muchas de esas cosas, nosotros tal vez estamos más acostumbrados a, digo, si viajamos por Sudamérica tenemos la gran ventaja, por ejemplo, de que conocemos el idioma, conocemos la cultura, entonces tal vez nos es más fácil llegar a vetas más profundas de la cultura, a meternos en partes más vedadas que no están para cualquiera. En cambio, imagínate a mí, sin hablar el idioma, tratar de llegar a esos conocimientos ancestrales o muy privados de ellos. Y además también lo que pasa es que en muchas de esas sociedades el sexo es completamente tabú. Digo, por ejemplo, cuando yo estaba en Omán, yo estuve 1 mes en Omán y ni siquiera hablé con ninguna mujer en ese mes. Y no fue porque yo soy tímido, que estás viendo que no lo soy, sino porque son culturas completamente diferentes. Es muy difícil para un extranjero, para un invitado, conocer, simplemente estoy hablando de conocer a una mujer. Claro. Es muy difícil. Entonces, bueno, imagínate, uno no tiene acceso a ni siquiera conocer a otra persona del mismo sexo. Imagínate lo que es tener acceso a un brebaje para mantenerte activo por 2 horas. Estamos viendo algunas imágenes, Fernando, estamos viendo algunas imágenes de lo que fue parte de tu viaje y vemos que le estás mostrando, no sé en qué país, la camiseta de Sacachispas, si no distinguimos mal. O de Quilmes. O de Quilmes, no sé de quién es la camiseta, pero bueno, nada, ¿qué quisiste mostrar con eso? ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Qué buena ida y vuelta tuviste? Bueno, yo soy hincha de Huracán, orgulloso quemero de Parque Patricios, pero bueno, por supuesto que Sacachispas también es un club que está muy cerca, en Soldati, acá del sur de Capital Federal. Me gusta mucho, tiene
nada, tiene muy buena imagen. Considero, digo, en el último tiempo yo me volví una suerte de twitster, podría decirlo. No sé, es muy raro decirlo. Pero bueno, lo cierto es que todo lo que escribo tiene cierta repercusión, para bien o para mal, porque también hay mucha gente que me insulta, como es normal. Y considero que Sacachispas, en cuanto a clubes argentinos, es la cuenta que mejor maneja su Twitter, me hace reír mucho, yo siempre me río con ellos. Entonces, bueno, empezamos a interactuar en Twitter hasta que llegó la idea de que ellos me manden una camiseta hacia donde yo estaba. Obviamente la recibí con mucho placer y con mucho amor. Y bueno, después la paseé un poquito, ¿no? Esa imagen que están viendo es en Arran, la frontera entre Siria y Turquía, tratando de explicarles a los chicos de la zona de qué se trata Sacachispas. Fernando, te agradecemos enormemente todo lo que nos estás compartiendo, las historias del viaje. ¿Tenés proyectado algún otro periplo en algún otro momento? ¿Vas a tener que te obligás a hablar español un rato largo y que toda la gente... ¿Querés ser uno más de nosotros ahora? ¿O vas a seguir siendo estrella en algún lugar del planeta? Mira, la verdad es que no lo sé porque todo en mi vida está sucediendo tan rápido que casi que estoy yendo con el viento, digamos. Obviamente ahora estoy como todavía recién en un colchón, o sea, llegué, pero no llegué, porque todavía ni siquiera salí de mi casa. Estoy con ganas, estoy con fuerza, tengo muchas ganas de empezar algo, pero todavía no sé bien qué, digamos. Hay muchos proyectos dando vuelta, veremos un poco cómo se encamina todo. En principio hay un montón de gente que por Twitter me está invitando a tomar mates, asados, etcétera, así que lo primero que voy a cumplir apenas pueda salir es ir a comer todos los asados que me prometieron. Después veremos qué rumbo toma todo. Hay que monetizarlo eso, ¿eh? Claro. Un asadito, monetizamos. Yo te cuento de Omán, te cuento de Afganistán, de Azerbaiyán, pero a ponerla. Bueno, vamos a ver un poco ahí si encuentro un manager o un representante que me organice un poquito la agenda. Fernando, abrazo enorme, muchísimas gracias por atendernos y por la onda. Un abrazo a ustedes dos, muchas gracias por el espacio, por la buena onda y espero visitarlos pronto ahí en el canal. Dale, genial, te esperamos, pero gratarola, ¿eh? Abrazo enorme, Fernando, muchas gracias. Fernando Buclos.